Bueno, pues damos comienzo a esto. Buenos días, buenas tardes o noches, depende de donde cada uno de ustedes se encuentre. Y gracias por unirse a este webinar educacional. Tenemos participantes de toda América Latina, el Caribe y España. Y por supuesto de nuestro invitado de honor, el doctor Rubén Bromiker desde Israel. Mi nombre es Héctor Orjuela y tengo como responsabilidad América Latina para Neotec. Es un honor contar con la presencia del doctor Bromiker, quien amablemente ha tomado tiempo de su apretada agenda, además del cambio horario desde Israel, para desarrollar este webinar sobre ventilación no invasiva en el paciente prematura. El doctor Bromiker es originalmente de Argentina, aunque vive y trabaja en Jerusalén por más de 30 años. El doctor Bromiker es el director de la unidad de cuidado intensivo del Neonatal Schneider Children's Medical Center en Israel. Y con esta breve introducción paso la palabra al doctor Bromiker. Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes o noches para nosotros. Espero que me escuchen bien. Hoy vamos a hablar sobre la ventilación no invasiva en el paciente prematuro. Fundamentalmente, mi voluntad es compartir la experiencia que desarrollamos en los últimos años aquí en Israel, donde se ha dado mucha prioridad a la ventilación no invasiva. Y bueno, en cuanto a declarar, esperen que esto no está, tengo que compartirla. A ver, tenemos que compartir ¿se ve? Sí. ¿Se ve la presentación, Héctor? Sí, se ve perfectamente. Bueno, en cuanto a conflictos de intereses, tengo que declarar que he diseñado dispositivos de transiluminación que son comercializados por Neotec, pero el uso en nuestra unidad de la RAM cánula es muy anterior a esto y no es relevante para el contenido de esta charla. Como dije, el objetivo sería compartir con los colegas de Latinoamérica la experiencia que tenemos en ventilación no invasiva, de hecho desde el propio nacimiento del bebé hasta que se le da el alta a casa. Bueno, me pidieron 2 palabras sobre la transiluminación que desarrollamos. Este es el primer dispositivo que es un dispositivo que es múltiple uso, que estaría en manos del operador, pero la idea fundamental, porque hay muchos dispositivos de transiluminación, es este dispositivo que se ha empezado a comercializar hace unos pocos meses, que de hecho es un dispositivo descartable para uso en un único paciente, que se conecta a través de una interfase USB a cualquier fuente de corriente, por lo cual permanece con intensidad de luz bastante fuerte. Aquí podemos ver cómo se ve una vena en un pie de un prematuro, también arterias, y aquí podemos ver un pneumotórax que fue diagnosticado utilizando. Bueno, estas fueron 2 palabras para dar a conocer este producto, pero no es el objetivo de la charla. Vamos a empezar reportando un caso que se dio en mi anterior hospital en Jerusalén. A ver, esto no está. Aquí estamos. Un prematuro de 24 semanas que nació luego de contracciones prematuras debidas a abrupción placenta, hasta el punto en que el bebé nació y el neonatólogo llegó luego del nacimiento y vio que respiraba y lloraba, entonces dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Intubarlo, porque tiene 24 semanas. Se estaba oxigenando bien, entonces se lo conectó a CPAP a través de la cánula nasal y se transfirió a la
unidad de cuidados intensivos, donde se lo puso en nasal IPPV, o sea, ventilación positiva mandatoria nasal. Luego de 89 días de ventilación invasiva en los cuales nunca tuvo un tubo endotraqueal, ni siquiera se le administró surfactante, hubo un corto periodo de alta frecuencia nasal, y bueno, básicamente no fue intubado, se alimentó con alimentación parenteral total, y luego a los 12 días ya hubo enteral completa, no se infectó, ecografía cerebral normal 3 veces, que es lo más importante, retinempatía de prematuro de grado 1 sin enfermedad plus, y se le dio de alta a los 94 días con un peso de 2.560 gramos en aire ambiente. Por supuesto que este es un caso que no representa lo que ocurre con los prematuros extremos de semana 23 y 24, pero es un lindo ejemplo de que vale la pena siempre intentar ventilación no invasiva. Un poco mi lema es que desde la sala de partos, cualquier prematuro sin relación con su edad gestacional tiene el derecho de que se intente ventilación no invasiva. Aquí podemos verlo. Y bueno, este caso fue tan típico en su momento, tan interesante, que se publicó en un periódico local, porque era una curiosidad en su momento, a pesar que desde entonces hemos tenido algunos bebés, no demasiados, en situación similar. Pero lo que quiero recalcar con este caso es que prematurez extrema no es sinónimo de intubación inmediata. Bueno, los principios de la ventilación no invasiva es que el aire llega a los pulmones a través de la nariz por lo que sería ventilación facilitada. Luego entraremos en las distintas modalidades, pero hay que tener en cuenta un poco esta ley física que para que un fluido o gas se mueva de un lado a otro, es necesaria una presión que lleva a esta ecuación, que la presión sería igual al flujo por resistencia. La resistencia sería en nuestro caso la resistencia del circuito y de la vía aérea. Por lo tanto tenemos dos variables. Si nosotros determinamos la presión, entonces el flujo dependerá de la resistencia y de la presión. Si lo que nosotros determinamos es el flujo, entonces la presión será secundaria. Y esta es la diferencia básica entre los dos modos, las dos modalidades fundamentales de ventilación no invasiva, que son el CPAP y todos sus derivados, en el cual podemos determinar la presión y el flujo dependerá de la resistencia, y la cánula de alto flujo, en el cual nosotros determinamos el flujo y la presión dependerá también de la resistencia. Ok, en cuanto al CPAP, es un sistema que en teoría es cerrado, el CPAP clásico, en el cual se ponen cánulas en la nariz y se trata de mantener la boca cerrada. Pero no existe un sistema de CPAP cerrado totalmente, porque estamos hablando de seres humanos, y siempre hay alguna fuga o a través de la nariz o a través de la boca. La única forma sería cerrar la boca con un adhesivo, y eso no se hace de ninguna manera. Después les voy a explicar por qué recalcamos el tema del cerrado o no. Dando
presión positiva, el flujo de gas sería directamente proporcional a la presión que se da, como vimos en la ecuación. Si el radio, a ver, tengo una dificultad para ver el slide, voy a ver si puedo reducir los comandos, me está tapando un poco. A ver, permítame un segundo, aquí está mejor. No, a ver. Sí. Ok. Si yo aumento el radio alveolar al final de expiración, que es lo que hace el CPAP, de hecho estaría aumentando la capacidad residual funcional, lo cual mejora la relación BQ, ventilación-perfusión, en los oxígenos, en el pulmón, y de esta forma se incrementaría la oxigenación porque tengo una mayor superficie. Recordemos que la oxigenación está en relación con el área por debajo de la curva, entonces yo aumentaría este área. Y también facilitaría la ventilación, porque si ustedes piensan en la inspiración como inflar un globo, el momento más difícil es el momento en que empiezo a inflar ese globo, después ya es más fácil. Entonces el CPAP haría que el diámetro del alveolo sería mayor y en definitiva es como que no desinflaría totalmente el globo y facilitaría de esta manera que el prematuro o el bebé respire. Aquí podemos ver un alveolo cerrado totalmente con una muy alta tensión superficial y un alveolo sometido al CPAP con una tensión superficial más baja. Aquí podemos ver cómo esto funciona. Se inflaría más fácilmente y no se desinfla hasta el final. Aquí podemos verlo gráficamente. Estas son las presiones. Si yo no aplico CPAP, llego al alveolo cerrado, que es más difícil de abrir. Pero aplicando CPAP, que sería en este área de la curva, estas son las presiones y este sería el volumen final. Y vemos que en la inspiración, que en este caso sería presión negativa, llegó a una inflación del alveolo, creando una inspiración. ¿Por qué muestro esto y por qué muestro estas curvas? Porque CPAP clásicamente, el nombre CPAP significa en inglés Continuous Positive Airway Pressure. Y esta definición no refleja lo que realmente pasa en el niño. Porque el ingreso de aire en ventilación no invasiva, no importa cómo se haga, en definitiva el mayor componente es la presión negativa. Por lo cual, si tengo presión positiva en un cierto momento, cuando el bebé respira, hay presión negativa, por lo cual la presión inspiratoria no es continua y tampoco es positiva. Tal vez el nombre más adecuado para esta modalidad sería en inglés PEEP, Positive End Expiratory Pressure, presión positiva hacia el final de la expiración nasal. En algún momento pensé en escribir una letra al editor de algún periódico para sugerir modificar el nombre de CPAP. Este es el primer artículo que publicó la idea del uso de ventilación nasal por Novogroder en 1972, porque la primera descripción de CPAP de Gregory fue de hecho invasiva. Entonces, este es el primer artículo no invasivo. Casualmente uno de sus autores, y esto lo descubrí cuando preparé esta charla por primera vez, fue mi jefe de unidad cuando hice
el fellowship. Y cuando le comenté que había este artículo, me dijo, no teníamos ni idea que este era el comienzo de un cambio tan fundamental, esta revolución en la neonatología. Mi jefe era Arturo Idelman. Bueno, este es un esquema de lo que sería el CPAP de burbuja, que es los primeros dispositivos, pero que hasta hoy se pueden utilizar, en el cual las mangueras están comunicadas con una fuente de flujo. El flujo se desplaza dentro de este sistema cerrado y desarrolla una presión, que es la presión necesaria para que las burbujas bajen hasta el fondo y luego emerjan. O sea que sin relación con la presión alta que yo tenga aquí, la presión dentro del circuito será similar a la presión que necesito para que las burbujas bajen. Entonces, en cuanto a la altura del agua será más alta, la presión en el circuito será más alta. Por lo cual las unidades que se utilizan para CPAP son centímetros de agua o milibares, que son muy similares a los centímetros de agua. En nuestra unidad nosotros utilizamos CPAP generado por ventilador, pero el CPAP de burbuja también es una forma válida de generar y proporcionar CPAP. Esta forma es NIPPV, o sea, Nasal Positive Inspiratory Pressure. O sea, son inspiraciones positivas que genero a través del ventilador. Si recuerdan, la curva anterior era negativa, en este caso es positiva. Pero también esto bueno, el CPAP o PIP es similar, como mostramos anteriormente, y la presión positiva sería similar a lo que vimos antes con la presión negativa generada por el paciente. A decir verdad, esta curva tampoco es cierta. Es lo que nosotros veríamos si pusiéramos un manómetro en el circuito del ventilador. Pero la realidad es que la ventilación nasal sería un híbrido. En el caso que esto pueda estar sincronizado con las ventilaciones del paciente, sería un incremento de la presión positiva para que el paciente, generando su ventilación, su inspiración negativa, sería una forma de potenciación o aumentación de las ventilaciones espontáneas del bebé. Pero esta forma tiene un problema. Si no está coordinada con el bebé, podría ocurrir que el bebé quiere generar su propio expirio cuando el ventilador está generando el inspirio, la inspiración, por lo cual podría ser contraproducente y menos efectiva. En nuestra unidad, nosotros utilizamos una forma sincronizada, que hasta cuanto yo sepa todavía no ha sido descrita en la literatura. Este ventilador, en este caso el de SLE, permite sincronizar a través de un sensor de presión. Cuando el paciente inicia una inspiración, se genera una presión negativa en el circuito y este es el trigger para que el ventilador genere la ventilación de presión positiva. De esta forma, al estar coordinado, sería realmente facilitada la inspiración del bebé con un soporte de presión por parte del ventilador. Nosotros esta modalidad lo llamamos nasal PTV, Patient Triggered Ventilation, ventilación disparada por el paciente. Esto también se llama Assist Control, que sería exactamente lo mismo. O sea, cada vez que el paciente hace una ventilación, el ventilador le da una. En general,
hemos visto que realmente hay una buena sincronización. Y esto lo prueba el hecho de que aquí pueden ver que nosotros ponemos un setting de 30 ventilaciones backup, pero si vemos cuánto es lo real, en este caso son 68. Esto es una fotografía tomada en un paciente real en los parámetros del ventilador. Nosotros sugerimos usar un PIP de 6 o 7 y una presión 20-25, teniendo en cuenta que la interfase que utilizamos tiene una fuga y por lo cuanto queremos compensar por ella. Bueno, ahora veremos las distintas interfaces. Esta es la interfase clásica, es una de las primeras que se usó para dar CPAP del Hospital Columbia en Estados Unidos, relacionados con ellos. Es la Hudson y se conecta al paciente a través de una fijación, un gorro con velcro, y como pueden ver, el paciente está bastante inmovilizado con esto, pero estas puntas, de hecho, tratan de cerrar herméticamente y el sistema funciona a través de un flujo de background, y entonces de esta manera se reduciría bastante la resistencia del circuito. Y aquí, inclusive con estas protectores nasales, se reduciría un poco el leak, pero podemos ver que la boca está abierta, así que el leak habría de toda manera. Esto es otra marca, pero es la misma idea, y pueden ver que hay un leak a pesar de usarse esta interfaz. Esta es una máscara nasal que también puede cerrar teóricamente, herméticamente la nariz, pero hay fuga por la boca. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no importa qué modalidad utilicemos, siempre habrá alguna fuga, por lo cual las presiones no necesariamente son las que nosotros creemos que estamos dando. Complicaciones de estas interfaces clásicas. Si esto es un vestíbulo normal, aquí podemos ver ulceración, granulación y estenosis vestibular, que puede ser moderada e incluso severa. También puede haber lesiones del septum. Aquí podemos ver con necrosis inicial o completa. Esto es muy no es estético y también puede generar deformaciones, y no es algo tan inocente. Muchas veces nosotros no le damos importancia, pero esto es una desfiguración de la cara del bebé y muy difícil de reparar. O sea, el tabique se daña si no lo hacemos como hace falta. Y aquí podemos ver una complicación de la máscara nasal. Pueden ver la nariz que está como para arriba y engrosada. Bueno, pasamos al flujo, alto flujo calentado y humidificado. En inglés, High Flow Nasal Cannula. En este caso, a diferencia del CPAP, nosotros determinamos cuál es el flujo, no la presión como en el CPAP. Y la presión depende de la resistencia de la vía aérea, como dijimos. ¿Cuál es la presión? Normalmente no lo sabemos, pero yo interpuse un manómetro en el circuito, y dentro del circuito, si utilizamos, por ejemplo, un flujo de 6 con una cánula de un prematuro, la presión dentro del circuito puede alcanzar los 50 o 60 milibares, que si uno le diría, póngale 50 o 60 PIP a un bebé, CPAP a un bebé, dirían que estoy loco. Pero no, esto es lo que ocurre. Pero desde luego, el alto flujo está basado también en alta
un alto leak, o sea, una alta fuga de aire. Los dispositivos comunes son el Vapotherm, que fue el primero, el OptiFlow, que se inspiró en el principio de alto flujo del Vapotherm, y hoy en día los respiradores más modernos generan también tienen la modalidad de alto flujo. La interfase es muy baby friendly, muy amigable, no lesiona la nariz como lo hace el CPAP. Y el mecanismo de acción es mixto. Por un lado genera un cierto CPAP y también genera un lavado del CO2 al fin de la expiración. O sea que, dado que uno determina un flujo y este flujo es permanente, cuando el bebé está expirando, sigue habiendo un flujo a través de la nariz. Y entonces prácticamente el contenido de CO2 se lava totalmente y en la próxima inspiración el contenido va a ser casi sin CO2, por lo menos a nivel de la nasofaringe. A diferencia del CPAP, en el cual el contenido de CO2 sería muy similar al contenido alveolar, lo que nosotros llamamos end-tidal CO2, CO2 de fin de tidal volume. Entonces, esto sería una ventaja adicional. Aquí podemos ver el principio, un flujo, calienta el aire y humidifica, y en este sentido el flujo es en un solo sentido y no hay flujo background como hay en el CPAP. No importa lo que ocurra, siempre ese flujo va en sentido del bebé. Entonces, si la resistencia en el bebé es muy larga, es muy alta, la presión va a ser muy alta. Por lo cual, vuelvo a recalcar, es muy importante que haya una gran fuga de aire del nivel del 70%, inclusive a nivel de la nariz. RAM cánula. La RAM cánula es una interfase que se diseñó para administrar oxígeno, para ventilar nasalmente. Es muy similar a la interfase de la cánula de alto flujo, pero por otro lado, dado que, como pueden ver aquí, se puede conectar a un ventilador, entonces tiene la posibilidad de generar CPAP nasal, en el cual a través del ventilador yo determino la presión, y también ventilación positiva intermitente a través del ventilador. Dado que el flujo entre el ventilador hasta que llega a la nariz, hay un circuito mucho más largo que las prongs, las puntas nasales del CPAP convencional, podría tener una mayor resistencia, y también teóricamente si hay expiración nasal en sentido de los tubos, podría haber reinspiración de CO2. Esto aparentemente no ocurriría en la realidad, pero de todos modos la compañía que fabrica la RAM cánula recomienda una fuga de por lo menos del 20%. De esta manera, sería una especie de híbrido entre CPAP nasal y cánula nasal de alto flujo. Y lo podemos usar para las dos cosas. También, eventualmente, en cada envase viene este conector que permite utilizarla como cánula de bajo flujo, o sea, dar oxígeno directamente desde un flow meter, ¿eh? Desde una canilla de aire. Desde luego que es recomendable hacerlo a través de un mezclador de gases y no superar en ningún caso el flujo de 2 litros por minuto. En principio sería mejor menos, porque justamente la causa que se creó el alto flujo es que si yo diera bajo flujo
diera gases no humidificados y calentados a más de 2 litros por minuto, como es lo que ocurre con alto flujo, podría lesionarse la mucosa. El calentamiento de humidificación permite utilizar estos flujos antes. Usos. En sala de partos. Como ustedes saben, la recomendación de la American Academy of Pediatrics, el Comité de Reanimación Neonatal, sugiere en prematuros administrar prácticamente de los primeros segundos o minutos de vida CPAP para contribuir al reclutamiento pulmonar, eliminación del líquido pulmonar y facilitar la ventilación de los neonatos. Esto permitiría que los alvéolos no se vacíen totalmente y facilitaría mucho y podría eliminar el componente inflamatorio del atelectotrauma. Se puede conectar al NeoPAF o resucitador de pieza en T, es otro nombre del NeoPAF, o también si tenemos respirador en sala de parto, se podría conectar. También permite, a través del NeoPAF o ventilador, si tenemos en sala de parto, administrar presión positiva intermitente. En nuestro caso, nosotros preferimos dar siempre la oportunidad de utilizar CPAP antes que utilizar presión positiva intermitente, porque en el momento que los alvéolos están llenos de líquido, si utilizamos presión positiva intermitente, podría dirigirse a los pocos alvéolos que están reclutados en los primeros minutos y podría ser contraproducente. Desde luego que si el bebé no respira solo, lo tendríamos que ayudar. Al principio lo utilizamos a través de una máscara y luego lo transferimos a la cánula de RAM. También permite ventilar al bebé o por CPAP o por ventilación intermitente durante el transporte a la unidad de cuidados intensivos. Aquí podemos ver el uso del NeoPAF para CPAP. En el caso nuestro conectaríamos la cánula de RAM, luego de que el bebé está estable con la máscara. A pesar de que Ramgazani Ramanathan, que es el inventor de la RAM cánula, ha publicado un artículo donde utilizó la cánula de RAM para la reanimación en sala de parto, 120 bebés, suministrando en caso necesario también ventilación intermitente positiva. Y aquí vemos los resultados que mayormente tuvo éxito y lo publicó. Y concluyó que la reanimación es efectiva en sala de parto utilizando la cánula de RAM. Aquí podemos ver un bebé en mi anterior hospital que nos llamaron porque no se estaba oxigenando bien. Podemos ver cómo se conecta la cánula de RAM directamente a la nariz. En principio, ajustando un poco el anillo, después se la puede fijar mejor. Y aquí podemos ver que decidimos generar un CPAP y en el NeoPAF podemos ver cómo administramos oxígeno titrado de acuerdo a los, aquí ven la saturación y podemos ver la aguja que apunta que generamos un CPAP con la RAM cánula y bueno, en este caso hubo una recuperación muy rápida. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos un prematuro que ya está conectado después de haber sido introducido en este impermeable con capuchón para conservar la temperatura.
y la humedad, vemos que podemos fijar la cánula al capuchón con cinta adhesiva para que no se salga. Y esto es previo al transporte y vemos nuevamente cómo se generan presiones positivas. En general preferimos utilizar, una vez que pasamos a la cánula de RAM, presiones más altas de CPAP en el rango de 7, 8, 9. Dado que hay fuga, no sería peligroso, no hemos tenido problemas con esto. Bueno. Este es un artículo que se publicó en 2019 donde habla de la estrategia para reclutar pulmones de prematuros en sala de parto, y se utilizó RAM cánula versus otras interfaces, y vieron que utilizando 6 a 8 centímetros de agua redujeron de manera significativa la intubación en sala de partos. Aquí podemos ver otro trabajo in vitro que se utilizó máscara nasal o Hudson versus RAM cánula, y se midieron, no in vitro sino in vivo, y se midieron las presiones generadas en la orofaringe, y vemos que tanto la máscara nasal como la cánula de Hudson y la RAM cánula tuvieron una cierta fuga. En el caso de la RAM cánula, si bien fue mayor que las otras interfaces, vemos que fue muy aceptable, generándose CPAP de 5 y 6, que es lo que se usa en general. Ventilación no invasiva en la unidad de cuidados intensivos. Una vez que el paciente llega, si quiero suministrar, por ejemplo, surfactante, puedo dejar al bebé conectado a CPAP nasal mientras suministro el surfactante de manera invasiva con el tubo, o sea, para la intubación. O se utilizó el MIST, las modalidades no invasivas de administración de surfactante, por lo cual esto nos permitiría seguir oxigenando al paciente, inclusive darle CPAP mientras absorbe el surfactante. Luego podríamos decidir si continuamos con la misma interfase, el CPAP nasal o la ventilación de presión positiva intermitente. Si esto fallara, podríamos reintubar al paciente y mientras intubamos, dejaríamos la cánula. Se conserva la cánula al lado del paciente para cuando se desea realizar la extubación para reutilizarla. Hubo mucho tiempo discusiones hasta cuánto es efectivo o no el uso de la RAM cánula versus el CPAP convencional. Muchos de los detractores argumentaron la alta resistencia y las pérdidas, pero un colega mío, Oswald, junto con en la unidad del Rambam aquí en Israel, realizaron este trabajo junto con Amir Kugelman y compararon el uso de RAM cánula con interfase convencional del CPAP. El outcome principal fue intubación antes de las 72 horas y vemos que no hubo diferencia significativa en la cantidad de pacientes intubados en la RAM cánula versus el CPAP convencional, inclusive un poco menos. No hubo diferencias en los pesos, ni edades gestacionales, ni en el uso de para dar presión positiva inicial, y también se utilizó post-extubación y no hubo diferencias. Lo que sí hubo diferencia es en el traumatismo nasal moderado y severo. Vemos que con la cánula de RAM fue muy bajo, un 5% y un 17% con el CPAP convencional. Aparentemente
en esta unidad, dado que estaba bajo la lupa por tratarse de un trabajo de investigación, trataron de haya cuanto menos de ser más intensivos al vigilar al paciente, y hubo mucho menos daño nasal, inclusive con el CPAP convencional, porque hay quienes han referido un daño nasal inclusive mayor. Durante ventilación invasiva, si hay extubación accidental, se puede conectar rápidamente a la RAM cánula, mientras que si utilizaríamos CPAP común, tendríamos que separar las mangueras del ventilador y conectarlas a las dos mangueras del CPAP o traer otro dispositivo. Mientras que con el RAM cánula utilizaríamos el white piece del ventilador, por lo cual se podría conectar mucho más rápidamente. También se puede a veces cerrar la boca y la nariz y ayudar al paciente a ventilar con presión positiva, en lugar de utilizar la bolsa autoinflable, que podría ser muy traumática. Y en el caso de que el paciente se le da la chance de continuar con ventilación no invasiva, si anda, entonces le ahorramos la reintubación. Y si no, nos permitiría reintubarlo mientras se oxigena. Para extubación programada, lo que nosotros hacemos, conectamos al paciente a la cánula de RAM antes de realizar la extubación, y en el momento que sacamos el tubo, conectamos inmediatamente la pieza Y del ventilador a la RAM cánula, por lo cual evitaríamos el desreclutamiento del pulmón que ocurre cuando hay que preparar y conectar al CPAP convencional, que lleva más tiempo. Y desde luego que si la extubación falla, podríamos reintubar más rápidamente, utilizando el mismo ventilador. Para el destete de la RAM cánula se puede o reducir gradualmente la presión y la FiO2 en caso de NIPPV, o pasar a CPAP, y luego se podría pasar o directamente reducir la concentración de oxígeno hasta que podríamos destetar totalmente de CPAP, inclusive reduciendo las presiones. Y hay quienes utilizan oxigenoterapia bajo flujo, pero desde que tenemos las cánulas nasales lo utilizamos cada vez menos. Este es el conector para conectar, como antes comenté, directamente a la pared. Aquí podemos ver otra de las ventajas que permite movilidad al paciente. Entonces se permite hacer canguro. Se puede utilizar con CPAP de burbuja, con ventilación nasal de alta frecuencia si tenemos un ventilador, como cánula nasal de alto flujo, y administración no invasiva de óxido nítrico. Aquí hay otro trabajo, este sí in vitro, en el cual se evaluaron 3 picos de presión y PIB diferentes con 3 tamaños de cánula RAM, y estaban diseñados para una fosa nasal in vitro, que permitiera una fuga del 30%, y también un peor escenario en el cual se utilizó la cánula de más bajo diámetro con la fosa de mayor diámetro, y esto tendría una fuga del 58%. Aquí podemos ver el gráfico con las mediciones que se utilizaron a través de un manómetro, y vemos que si estas son las presiones que se determinaron, vemos que con una cánula común, vemos que el PIB era bastante aproximado, y con la RAM cánula fue un poco menos, pero
bastante respetable y la conclusión es que se puede utilizar para el uso clínico. Y esto lo demostró Oswald y Kugelman con este trabajo clínico que hicieron, que es mucho más reciente y demostró realmente que es posible utilizar la RAM cánula en la clínica. Nosotros ya hace muchos años que lo venimos haciendo. Es un poco parecido al CPAP, que al principio se descubrió y se usó, y luego mucho más tarde hubo trabajos que en los centros que lo empezaron a utilizar, dado que el personal confiaba mucho en el CPAP, no se pudo hacer una randomización porque no había forma de utilizar un método en el cual no se use CPAP. Y lo mismo ocurrió con la RAM cánula en nuestra unidad. Si la fuga es en el worst case scenario, en el peor caso, con un mínimo de una fuga, más del 50% no sería aceptable para el uso clínico. Aquí podemos ver la conexión de la RAM cánula a una sola manguera de ventilador, que es el diseño para dar cánula nasal de alto flujo, que vemos que en el caso de Draeger se conecta directamente. Y aquí podemos ver un bebé que está ventilado con alto flujo. Lo único que quiero decir es que tendríamos que utilizar una cánula de menor diámetro para permitir que haya fuga. De lo contrario podría ser peligroso. Y aquí podemos ver la concentración de oxígeno y el flujo, como de la misma manera que lo determinamos en el Vapotherm. Aquí podemos ver cómo se administra no invasivamente también óxido nítrico. Y en resumen, comparando CPAP convencional con la cánula nasal de RAM, podemos ver, en cuanto a la conexión del ventilador, el CPAP convencional hay que desconectar y conectar dos tubos distintos. Y aquí se conecta directamente a la pieza guay del ventilador. El uso de sala de paltos del CPAP convencional es difícil porque requiere otro dispositivo y no el NeoPAF. Y la cánula RAM más fácil también se puede usar por el transporte. En cuanto a la limpieza, el gorro de tela obviamente es más difícil y la cánula de RAM no tiene accesorios, por lo cual sería menos posible que se contamine con bacterias. En caso de extubación accidental, la conexión del CPAP convencional es más engorrosa. El de la cánula de RAM es prácticamente instantáneo. La motilidad del paciente está restringida en el CPAP y libre en la RAM cánula. Mucho menor daño al tabique nasal. Y para CPAP nasal, en muchos casos, hay que utilizar otros dispositivos, mientras que en el RAM cánula se usa el respirador. En cuanto al control, en la RAM cánula se usa presión cuando usamos CPAP común y flujo cuando la usamos para flujo nasal. Bueno, aquí unas pocas palabras. Instrucciones para el uso. Hay 4 tamaños, debe seleccionarse el tamaño correcto. Las cánulas están codificadas, a pesar de que lo importante es ver el tamaño de las fosas nasales. Pero como guía, el anillo blanco, que es lo que determina el tamaño, estaría recomendado para bebés de menos de 750 gramos, el verde 750 a 1000, el de neonato o azul de 1000 al 2500 y el de infante más de 2500. Repito, lo importante es ver el tamaño de las fosas nasales y en base a esto determinar el uso. En principio un 20% de diferencia es aceptable. Ajustar el anillo, pero nunca ejercer presión porque entonces podría dañar las fosas nasales, y se lo fija al costado o con una interfase que comercializa la compañía o utilizando Granuflex
o inclusive Tegadermo, lo que les sea más cómodo. Se debería cambiar una vez al mes o según protocolo hospitalario, o más temprano en caso de que haya oclusión, suciedad, o el neonato crece, o cuando se usa aire humidificado. O sea, en principio, la mayoría de los casos se cambiaría cada 2 semanas. Se debe retirar para succionar delicadamente las fosas nasales. Y bueno, esto es todo en definitiva. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo a su disposición si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Bromiker. Muy ilustrativa su charla. Damos pues el paso a preguntas. Si alguno de ustedes tienen, por favor, desbloquear su micrófono y hacer la pregunta al doctor Bromiker. Buenos días. Sí, adelante. Sí, buenos días. Bueno, soy Ángela Castillo desde Colombia. Tengo una pregunta. Con el uso de esta cánula, cuando queda correctamente sellado, ¿no ha aumentado la incidencia de neumotórax? Y la otra es si como al reclutar mejor los pacientes ha disminuido el uso de surfactante prematuros de 30 a 34 semanas. Gracias. Bueno, o sea, voy a empezar por la segunda. El uso de la ventilación no invasiva, cuando me refiero a la frase que todo bebé merece su oportunidad de ventilar de forma no invasiva, sí ha reducido el uso de surfactante, pero no está en contra del uso de surfactante. Nosotros podemos administrar surfactante con el método de INSURE, intubación, surfactant extubación, o con el método no invasivo. O sea, no sería contrario. Pero sí, si tenemos protocolos muy claros para los prematuros más pequeños. Cuando se llega a la unidad, se ve cuánto oxígeno necesita, y si la necesidad es mayor del 30% o que no va en reducción, entonces se le administra el surfactante. Para los más grandes utilizamos 40%. Este es nuestro protocolo y es muy similar al protocolo de otros lugares. Probablemente esté al tanto de los trabajos de su compatriota, si no me equivoco, es Reyes, que está en Estados Unidos, pero es de Colombia, que hizo un metaanálisis donde él sugiere que el setup más recomendado y más efectivo para dar surfactante no es el preventivo de dar a todos, sino el rescate temprano. Eso significa antes de 1 o 2 horas de vida. Eso sería el más efectivo porque evitaría dar surfactante a los bebés que están correctamente preparados y tienen surfactante, que recibieron esteroides 48 horas de nacimiento. Y bueno, si no hace falta, no sería bueno dar surfactante. En cuanto a la oclusión, al contrario, la cánula nasal, la RAM cánula, ocluye menos que el CPAP convencional. Y realmente nosotros casi no vemos pneumotórax. Y yo creo que un poco la clave es el uso temprano del CPAP para reclutar los alvéolos, que nos permitiría utilizar presiones controladas. Desde luego que en nuestro caso bolsa autoinflable es casi una mala palabra, porque no controlamos la presión y eso podría producir pneumotórax tanto con tubo o sin tubo. Pero nosotros no vemos mucho pneumotórax, inclusive cuando damos presión positiva no sincronizada y desde luego sincronizada. Estamos ahora recolectando los datos porque queremos publicar el uso de
nasal PTV, que no está asociado con mayor neumotórax. Gracias, doctor. Marcela Sánchez, por favor. Buenos días. Buenos Muy días. buenos días. Soy Marcela desde Colombia. Doctor Rubén, tengo una inquietud. Respecto al manejo de la cánula RAM para la terapia de alto flujo, hay unas indicaciones por parte de Niotec donde dicen que en las referencias más pequeñas, desde la 00 hasta la 04, que no debemos pasar los flujos mayores de 2.5 litros por minuto, y en las otras referencias más grandes nos indica hasta 15 litros por minuto. Yo vi en la presentación del doctor que nos mostraba un paciente conectado a terapia de oxígeno a un ventilador con 6 litros por minuto. Entonces, mi inquietud es la siguiente. Realmente, si los profesionales lo colocan para terapia de alto flujo, la indicación de flujo, ¿hasta cuánto puede ser? Y pues ya el doctor fue claro que la recomendación era colocar un tamaño menor para que hubiera mayor escape. Gracias. Bueno, yo le voy a decir lo que en realidad ocurre. Primero, la RAM cánula, la compañía no la recomienda oficialmente para alto flujo, porque probablemente deben tener miedo de que haya juicios o demandas por cualquier cosa, o cualquier complicación que pueda tener el paciente. Pero por otro lado, compañías de ventiladores, como por ejemplo Fabian, no sé si lo conocen, en su website lo usa como interfaz recomendada para dar cánula de alto flujo. Recalco nuevamente, lo importante no es tanto el flujo como hacer hincapié en no utilizar una cánula muy grande de alto flujo. De todos modos, hay seguridad porque la boca nadie la puede ocluir permanentemente. Así que, inclusive dando altos flujos, no sería tan problemático. Pero sí, nosotros utilizamos en realidad para alto flujo otro producto, el Vapotherm. Y la RAM cánula la utilizamos para brindar CPAP o NIPPV o Nasal PTV. O sea, no hay muchos ventiladores que permiten sincronizar. Nosotros utilizamos el SLE, que permite la sincronización con presión. Hay otros que permiten la sincronización con la cápsula de Grace. Y nosotros estamos muy, muy entusiasmados porque la ventilación sincronizada es superior a la nasal no sincronizada. Y esto lo demostraron italianos que tienen dispositivos que también sincronizan. Así que bueno, en su momento, inicialmente, Vapotherm recomendaba no dar flujos superiores a 9. Así que hay bastante seguridad, porque como mostré en otro trabajo, o hay quienes hicieron trabajo que midieron la presión también del Vapotherm, de la cánula de alto flujo en la nasofaringe, y la presión real es 4 a 5 centímetros de agua, por lo cual una cosa es la presión que hay dentro del circuito y otra es lo que ocurre. Desde luego que si yo le cierro la boca herméticamente al paciente y cierro herméticamente la fosa nasal, eso sí puede ser peligroso. ¿Ah? Pero de nuevo, también agradezco su pregunta porque hay mucha gente que confunde RAM cánula con ventilación de alto flujo. Y no, el mayor parte de uso de RAM cánula es para dar CPAP o presión positiva intermitente, donde yo determino la presión desde el ventilador. Que la posibilidad de dar alto flujo existe, y hay quienes lo hacen.
Aprovecho que hay tantos colombianos para mandar mis saludos a la Sociedad Colombiana de Neonatología, que en su momento me han declarado socio honorario, así que un gran abrazo para toda la Junta, ya que hay tantos colombianos conectados. Gracias. Seguimos con el doctor Mario del Barco y luego el doctor Manuel Bernal. Adelante, doctor Mario del Barco. Hola, muchas gracias, doctor Rubén. Yo estuve comunicado con usted desde Argentina, ¿se acuerda? Me acuerdo. Después que dio la conferencia con Carmencita Becchiarelli. Bueno, yo quiero decirle que nosotros, después de su clase, de una presentación muy parecida a esta, empezamos a utilizar las cánulas de alto flujo que teníamos en la unidad como cánula RAM, pero lógicamente aumentando un poco el diámetro de la cánula para que ocupara en el bebé un 80% de la fosa nasal. Este trabajo lo ha hecho la fisioterapeuta de nuestra unidad que maneja las cánulas de alto flujo junto con algunos médicos. Y a mí me parece muy amigable el método de la cánula RAM. Creo que disminuye, como usted dice, las lesiones nasales. Todavía en nuestra unidad, como usted sabrá, y porque tiene vasta experiencia en esto, el hecho de adoptar CPAP y con sus diferentes interfaces o diferentes formas de dar CPAP, tiene que ver con la predisposición de enfermería para implementar el método, porque son generalmente las que se encargan de estar más cerca y cuidando más la permanencia de la interfase. Nosotros, quiero decirle que nos fue bien con la cánula RAM. Hemos logrado que niños que tenían lesionadas las narices y que el tabique nasal, pasarlos a la cánula RAM fue darle más confort, disminuir este tipo de lesiones y favorecer el contacto con la madre, que es más fácil que hacerlo con el CPAP habitual. También creo de que lo que usted dice tiene razón con respecto a que la interfase de cánula RAM que queremos conseguirla nosotros ahora en Argentina, o las cánulas de alto flujo, directamente se pueden conectar al ventilador o se pueden conectar al NeoPAF. Debo decirles que nosotros no hemos instrumentado la cánula RAM desde la sala de parto, que sería un objetivo a conseguir. Primero, porque no hay demasiada todavía adherencia al método. Segundo, porque creo que tenemos que implementar esto de forma ordenada, pero sí lo hemos hecho en pacientes que estaban con CPAP a burbujas y lo hemos pasado a cánula RAM o con ventilación no invasiva con cánula RAM. También, de acuerdo a su enseñanza y a ese video, hemos intentado ventilar los chicos de forma sincronizada con ventilación nasal utilizando el SLE. Y nos ha ido aceptablemente bien en algunos chicos en los cuales hemos colocado este sistema de ventilación. Así que yo creo, doctor, que hay que hacer la curva de aprendizaje. Le agradezco su conferencia. Yo la voy a mandar otra vez a mi unidad. Ahora ya me retiré de la unidad justo en estos momentos. Voy a seguir en la docencia. Pero este video que gentilmente nos ha invitado esta organización, lo vamos a reproducir lógicamente en nuestra unidad. Yo creo que es un método que va a ser bueno seguirlo, porque creo de que tiene ventajas sobre el CPAP y la interfaz del CPAP. Así que le agradezco mucho la conferencia y a todos los presentes. Gracias, doctor del Barco, por sus comentarios. Doctor Manuel Bernal y luego sigue doctora Lina Claudia Vélez. Hola, doctor, buenos días. ¿Se escucha? Sí, adelante. Sí, buenos días. Primero, bueno, felicitarlo por su plática y mi comentario va en relación, yo vivo en México, mi comentario va en relación a lo siguiente. Siempre he tenido la duda
en relación a cuando nace un prematuro al que le tenemos que poner surfactante y que de alguna manera ese alveolo está lleno de un material proteináceo en donde probablemente la instilación de ese surfactante de manera inicial no cumpla con el 100% de efectividad y que probablemente en algunas ocasiones sea la causa por la cual tenemos ciertas fallas. El uso de ciertas técnicas que en Europa se ha ido desarrollando, como la modificación de la técnica de INSURE, que ahora el grupo italiano lo ha denominado INREC-SURE, que el REC es para reclutamiento. ¿Sería posible que con la cánula RAM pudiéramos lograr un reclutamiento inicial de los alvéolos previo a la administración del surfactante y de esa manera conseguir un mejor resultado? Bueno, yo comparto su comentario, el tema de las sustancias que hay intraalveolares y todo el líquido que hay en sala de partos. Y bueno, nuevamente comento el artículo que escribió Reyes, que recomienda no la administración profiláctica, sino el rescate temprano, o sea, antes de 1 o 2 horas. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Y también quiero comentarle al colega de Argentina también que yo recomiendo fuertemente el uso de la cánula para dar CPAP en sala de parto. Yo creo que es algo cardinal, porque como las bacterias, si nosotros no nos lavamos las manos, no nos damos cuenta que las bacterias producen infecciones. Si nosotros no ventilamos como corresponde a los bebés desde el principio, puede ser que ya estemos induciendo la rotura de las fibras elásticas por atelectotrauma o por demasiada presión y ya estemos iniciando la enfermedad respiratoria. Entonces, yo, y eso es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, creo fervientemente en el uso del CPAP a través de desde las respiraciones iniciales. De hecho, mi relación con la RAM cánula fue cuando descubrí que era una interfase que me permitía hacer CPAP en sala de parto. Fue, en mi opinión, la cosa más grande de esto, que nos permitía conectarlo al NeoPAF y hacer CPAP directamente, porque de otra manera no lo podíamos hacer en el pasado. Y bueno, entonces lo hacemos para reclutar en sala de parto, para el transporte. En nuestro caso, el transporte son 10 minutos y en muchos de estos casos, durante el transporte, el requerimiento de oxígeno se reduce y cuando el bebé llega a la unidad, decimos, bueno, este ya no necesita surfactante. Así que evitaría dar surfactante en casos no necesarios y permitiría, sí, facilita la intubación y en muchos casos, bueno, permite dar más fácilmente. En cuanto al método de administración de surfactante, como usted mencionó, en Europa se está utilizando mucho. En mi opinión, en mi modesta opinión, es más que una moda. Y si ven artículos de nuestro colega Bancalari, latinoamericano, y Bento, ellos no son fervientes admiradores de las técnicas no invasivas y siguen sosteniendo que la administración a través del INSURE o de intubación, reclutamiento, surfactant, serían no inferiores, sino mejores. Gracias, doctor Bernal, por su pregunta. Doctora Vélez, adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Rubén por tan excelente conferencia. Y bueno, tengo la siguiente pregunta. Algunos pacientes requieren aerosolterapia pues, para la administración de medicamentos nebulizados. ¿Cuál es la recomendación o si tiene pues alguna para darnos sobre este uso? Si se conectaría los micronebulizadores en línea en el paciente no invasiva o si porque se incrementarían pues a veces mucho los flujos o si recomienda que se haga mejor de manera externa. Muchas gracias.
Bueno, yo le debo comentar que cuando llegué al hospital donde me encuentro, tuve una sorpresa no tan grata, y es que se nebulizaba a los pacientes mientras la cánula de RAM estaba conectada. Y me costó mucho tiempo, lo que se denomina curva de aprendizaje, convencer que así la mayor parte del producto nebulizado iba al estómago. Así que nosotros lo conectamos en línea. Más recientemente, estamos utilizando un nebulizador ultrasónico que hace como una especie de vapor con muy pequeñas partículas que permite realmente dar la nebulización a través de la cánula de RAM, y los expertos dicen que llega a los pulmones en concentraciones muy, muy aceptables. No recuerdo en este momento el nombre del nebulizador ultrasónico, pero bueno, si le interesa puedo tratar de averiguarlo. Conécteme por email y bueno, será un gusto suministrárselo. Muchas gracias. Tengo aquí en el chat interno la doctora Astrid Rojas. Quiere hacer una pregunta, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor. Quiero dar las gracias por tan excelente conferencia. De verdad que nos va a ser muy útil. Estamos desde Colombia y estamos en una zona muy lejos, en Baupés, Mitú, Baupés. Gracias a Dios tenemos UCI y nos ha tocado trabajar de verdad realizando CPAP empíricos, pero con esta maravilla, bueno, vamos a hacer mucho por esos chiquitines. Doctor, ¿qué contraindicaciones tiene la cánula RAM? Y ¿hasta qué edad de los lactantes se puede usar? Bueno, la cánula, podría decir que si la nariz está sana, no tiene contraindicaciones, en mi opinión. O no, desde luego, no tiene más que las mismas que tienen las interfaces comunes del CPAP. Desde luego que en casos de que no se utiliza bien, puede haber lesión. A veces en los prematuros más pequeños puede darse un sangrado, que eso ocurre también con las interfaces comunes. Y en ese caso, si hay mucho sangrado y costras, en muchos casos, para reparar y dejar descansar a la nariz, hay que hacer intubación. Pero si se usa adecuadamente, esto es realmente raro. Desde luego, siempre recomendando dejar un cierto espacio para que haya alguna fuga de aire. Y desde luego, un paciente que necesita intubación porque la cánula falla, de acuerdo a los protocolos locales, bueno, hay que intubarlo y no utilizar la cánula. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí me está preguntando Aldana Ávila de Argentina. Muy interesante la presentación. Para el destete del respirador con RAM, ¿cómo se sugiere comenzar? Bueno, en principio hay varias opciones y un poco está en relación con lo que uno ve en el paciente. Nunca hay que olvidarse de examinar al paciente y de la modalidad que uno utiliza. En principio, si el paciente está confortable y bien adaptado, uno puede ir reduciendo las presiones. Pero si los gases están bien, los ASTRUP están bien, entonces uno puede destetarlo a CPAP. Y luego de que uno ve que con el CPAP los gases también están bien, puede reducir las presiones del CPAP si así lo desea. O bien separar, sacar la interfase y ver cómo el bebé respira solo sin CPAP. Muchas veces nosotros hacemos un intento y si no se adapta bien o si hace
desaturaciones o apneas, le regresamos el CPAP y muchas veces es una cuestión de idas y vueltas. A veces se lo cambia a cánula nasal de alto flujo, en nuestro caso porque nos permitía liberar un respirador y vemos que andan bien con la ventilación nasal de alto flujo, pero también con el mismo ventilador se podría pasar a la modalidad de alto flujo, pero muchas veces de CPAP a aire ambiente también esto es posible. Hay que usarlo